Cambiamos ahora de asunto y hablamos de otra de las intenciones del Gobierno, la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Para ello tenemos con nosotros a Jaime Alonso, el portavoz de la Fundación Francisco Franco. Señor Alonso, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la decisión de la familia Franco de enterrar los restos en la Catedral de la Almudena cuenta con el visto bueno del arzobispo de Madrid. Esto parece un revés a Pedro Sánchez, ¿no? Primero, no es exactamente la decisión de la familia. La familia lo que ha decidido es que no se le exhume. Y cualquier otra cosa es una profanación. Y de hecho, el sí o sí de Pedro Sánchez, sin la autorización de la familia, no podría llamarse en modo alguno exhumación. Lo mismo que la inhumación, para que allí se enterrara, tuvo que contar con el visto bueno de su esposa, mandado o a petición del Gobierno y del jefe de Estado que le sucedió. Por lo tanto, la terminología es esencial. En este caso, lo que ocurriría sería, además de una delictual profanación, ocurriría que el Real Decreto, como es en esencia falsario, contrario a derecho, y ya me he extendido muchísimo al respecto en otras intervenciones, iré nada más a la parte final. Es un decreto trampa, individualizado para un particular caso, en contra de las normas más elementales del derecho constitucional y de la propia Constitución y de la jurisprudencia, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en ese Real Decreto trampa se dice que, como dan por hecho lo que en derecho no está acreditado ni demostrado, y ya veremos lo que ocurre, señalan que la familia tiene que decir dónde enterrarían al salir o sacarlo del Valle de los Caídos. La familia, por lo tanto, tiene dos opciones: o deja que sea el Gobierno, el Consejo de Ministros, el que decida sobre la suerte, ni más ni menos, de la anterior o el de hace dos generaciones, Francisco Franco, el hombre más importante de la historia de España, no solo del siglo XX, sino probablemente los Reyes Católicos, el que derrotó al comunismo y un largo etcétera, y transformó España como no se conocía hasta entonces. O sea que no es un traslado normal, no es una ofensa directa a la historia de España y a todo lo que conlleva Franco y el franquismo. Por lo tanto, la familia no va a dejar ese privilegio al Gobierno, a un Gobierno que no solo no lo ha elegido nadie, sino que es indudablemente un Gobierno ocupa en estos momentos en la nación, y con todo el añadido que hemos señalado aquí de personas que lo que quieren es destruir España. Pues, ¿cómo se va uno a coaligar y formar gobierno con los que quieren destruirte? Pues bien, como Pedro Sánchez, no González, ya hago yo también el oxímoron. Pedro Sánchez, además de experto en protocolo y con máster en todo, pues va a hacer un máster en protocolo de cómo exhumar los restos, y en ese decreto va a decidir dónde se entierra. Pues no lo va a decidir, lo ha decidido y lo tiene que decidir la familia, los nietos de Francisco Franco, y han dicho no rotundo, no incuestionable, que nadie juegue con esa alternativa de la Almudena, porque la alternativa de la Almudena, magníficamente planteado por la defensa jurídica de la familia, es en el otro sí, y dice: en caso de que todos los argumentos anteriores no sirvieran en el proceso judicial correspondiente contencioso, en ese caso decimos, la familia, los nietos, dónde se entierra, y donde decimos que se entierre es en la Almudena, donde tienen panteón familiar y donde pues sería, digamos, una catedral acorde a lo que ha sido y ha representado Francisco Franco, al menos para el pueblo español y para la Iglesia Católica. Señor Alonso, ¿sabe usted que desde la primera legislatura de Zapatero aquel gobierno se dedicó, entre otras cosas, a reescribir la historia con esa ley de memoria histórica? A partir de ese momento se cambiaron calles, se cambiaron plazas, se quitó todo tipo de simbología que, según ellos, pudiera oler a franquismo. ¿Entiende usted que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos es el punto y final? No tenga la más mínima duda. Punto y final, y además punto y seguido, es decir, para liquidar la transición, la monarquía, a la derecha, que aunque se niegue y aunque por cobardía no quiera defender la historia, es la heredera del franquismo y va a ser tratada como tal.
Es un proceso de 40 años aproximadamente, que comienza, yo creo que lo he contado aquí, he dado hasta conferencias al respecto, con considerar que para ser demócrata hay que ser antifranquista. ¿Alguien ha preguntado a Santiago Garrillo si era demócrata? ¿Alguien ha preguntado a los que vienen del exilio si eran demócratas, si ya lo han sido alguna vez, si han cambiado radicalmente, si se han arrepentido de su historia, del latrocinio que cometen provocando la guerra civil y consumando, llevándose pues el patrimonio de todos los españoles? En fin, es un largo etcétera, que el PSOE era el que primero y antes que nadie tendría que pedir perdón. Bueno, pues no solo eso, sino que se les ha dejado que vengan a dar clases y lecciones de democracia, cuando indudablemente estuvieron, cuando menos y menos mal, 40 años de vacaciones, que fueron los que coinciden con el régimen de Francisco Franco. Al morir Francisco Franco, esa derecha que entiendo desnortada y que la he calificado, creo que ayer, como la derecha de Edipo, pues no podía hacer otra cosa que matar a su padre, equivocadamente y en la tragedia griega, y matando a su padre, pues se han aniquilado desde el punto de vista doctrinal, político, sociológico y en el discurso y en el debate que conlleva a continuación todo lo demás. Los hitos siguientes pues ya los marca Aznar, digamos que trayendo a las brigadas internacionales como defensores de la libertad y democracia. Curiosamente era la misma propaganda que cuando se reclutan en septiembre del 36 se les llamaba defensores de la libertad y de la democracia. Claro que las trajo Stalin y a través del Partido Comunista Europeo y americano fueron reclutándose.